Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a empezar con esta revisión de instrumentos, preparar la semana que viene y ver qué instrumentos potenciales están para darles mayor seguimiento. Ya saben cómo lo manejamos. Preparamos la semana, analizamos los instrumentos, marcamos los que son potenciales para la semana y solamente enfocarse en esos instrumentos para potenciar digamos, el beneficio, porque ¿qué pasa ahí? ¿Qué le pasa a muchos? Ven tantos instrumentos y siguen tantos instrumentos que pierden muchos instrumentos potenciales por estar viendo a veces instrumentos que no lo son tanto. Y sobre todo pasa para aquellos que tienen un enfoque de H1 para arriba. Obviamente la persona que tiene un enfoque de H1 para abajo podrá ser M15, M5 y M1, pues evidentemente esos principios no aplican de manera directa. Bueno, tomando en cuenta todo esto, vamos a empezar. ¿Cómo lo manejamos? Vemos primero los instrumentos que ejecutamos, los que requieren dar seguimiento. En este caso, les comenté que los instrumentos que ejecutamos la semana pasada eran de cierre, o sea, prácticamente entrabas, buscabas 1.1, 1.51 y te vas. Y digamos que no hubo instrumento de seguimiento en cuanto a gestión. Así que vamos a hablar de seguimientos ahora de instrumentos potenciales de la semana pasada porque se encuentran un poco interesantes. Bueno, vamos a empezar. En la semana pasada vimos australiano con el dólar. No, vimos, bueno, enfoque fue dólar con el canadiense. Fue un poco dólar con el franco, y lo comenté esporádicamente. También vimos euro australiano, también vimos neozelandés con el dólar y no recuerdo qué otros instrumentos vimos. Creo que el libra dólar también vimos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a revisar el australiano dólar. Estuve revisando hace un momento con John, como les comenté. Y de momento en H1 no conviene dar seguimiento. Si recuerdan, hubo, creo que hace 15 días, o no recuerdo si también la semana pasada, les comenté que hay instrumentos que valen la pena dar seguimiento en H1 y hay otros que por la estructura aún no hace tanto sentido dar seguimiento, en este caso pues en TF más baja. ¿Ok? De momento y otros más, de momento no vale la pena ahorita meterse en el H1 porque pues, yo podría decir, no, si veo que esto es probable que continúe bajando, entonces, ¿yo qué hago? Pues, si es probable que continúe bajando, yo me voy a H1, tengo una expansión, ¿ok? Tengo una expansión, entonces espero una contracción, uso herramientas, uso niveles, genero un nivel donde delimito mi contracción y luego espero que el precio pues continúe bajando en ese punto, ¿ok? Pero la cuestión es que para este punto donde nos encontramos, quizás eso no sea lo más efectivo. Otra, vamos a un ejemplo donde eso sí es, donde sí hace mayor sentido, donde sí tiene esto mayor validez. Otra lo voy a poner el ejemplo. Bueno, pero por ahorita no hace tanto sentido hacer eso, así que un seguimiento en H1 de momento no es lo mejor o no sería lo más eficiente. Listo. Por ahora no es lo más eficiente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un nivel, de hecho es en borré los nivelitos, pero prácticamente tenemos un nivel semanal que está reaccionando bastante bien. Aquí está. Tenemos este nivel de delimitación. Listo. Tenemos este nivel. Aquí está. A ver. Tenemos esto. Voy a mover esta cosa de aquí y ahí está. Nos vamos nuevamente al gráfico de H4. Miren, en H4 estábamos esperando, si recuerdan, en la semana pasada hablamos acerca de patrones de reversión. Estamos esperando justamente eso. Ya hemos hablado acerca de ese tema. Miren, como actualmente todo el ciclo está bastante prolongado, querramos o no, el ciclo para H4 está bastante grande, está bastante prolongado, por lo cual tenemos que buscar un patrón de reversión proporcional al tamaño del ciclo, porque les he comentado que esto, digamos que tenemos un ciclo, ¿no? Un ciclo bajista, está una cosa así,
y estamos esperando un patrón de reversión. Y si tenemos esto de acá así, a pesar de que tiene la formación de un patrón de reversión, pero no es proporcional a la estructura de enfoque que tenemos. Yo lo llamo estructura micro. Eso encajaría dentro de una estructura más pequeña que la denominamos nanoestructura. Entonces, como no referente de la estructura micro, potencialmente podemos, el precio puede hacer lo siguiente, ¿sí? Y hacer algo más proporcional a eso, ¿sí? A eso es a lo que nos referimos. Entonces, como vemos que el tamaño del ciclo es bastante amplio, entonces, ¿qué quiere decir? Que si el precio hace esto, técnicamente es como que tuviéramos, te digo, algo así chiquitito. Y eso no lo podemos considerar como un patrón de reversión, porque si ese fuese el caso, todo lo que hace el precio, todas estas cositas, diríamos, pues es un patrón de reversión, es un patrón de reversión. Acá hay otro, aquí hay otro, fíjense, aquí hay otro, pero es que eso no tendría tanta validez, porque no es proporcional al ciclo. Entonces, si recuerdan cómo funciona esto, que funciona a través de detección de modelos o patrones repetitivos que se dan. Evidentemente, para detectar un modelo o un patrón repetitivo, tiene que ser bajo una estructura en específico, porque si la estructura es variable, entonces influye en la detección del patrón, entonces ya no aplicaría lo mismo, o el mismo principio. Por eso se hace de este modo, ¿ok? Entonces, el tamaño del ciclo hay que tomarlo en cuenta. ¿Y cómo yo calculo el tamaño del ciclo? Pues muy fácil. En este caso, pues me voy al gráfico diario, requiero ir al gráfico diario, y de momento aquí vemos un movimiento prácticamente lineal para nuestra estructura micro. De hecho, de eso lo cual ya también he hablado. Por lo cual, si todo eso es una expansión, también lo hemos comentado, todo esto es una expansión, por fractalidad quiere decir que técnicamente eso en el H4 va a ser un ciclo completo, donde está iniciando aquí inicia el ciclo, está finalizando aquí. Entonces, por eso tenemos un ciclo bastante prolongado y evidentemente lo que esperamos tiene que ser proporcional al tamaño del ciclo que tenemos. ¿Listo? Ese concepto simplemente lo estoy aclarando para que se entienda qué es lo que estamos haciendo en este punto. ¿Listo? Una vez aclarado ese punto, ya podemos empezar a ya plasmarnos escenarios. ¿Okay? ¿Cuál es el escenario o el único escenario que nos podemos plantear por ahorita? El escenario actual, que podríamos decir que podemos buscar alguna reentrada, porque en este algunos ya tuvieron una entrada en este instrumento, pero podemos buscar una reentrada basado en los videitos de gestión que les comenté, pero a grandes rasgos, cómo lo manejamos. A los que ya vieron los videos de gestión, excelente. Recuerden que se los pasé totalmente gratis, a los que me lo pidieron se los proporcioné sin ningún problema. Fíjense, tenemos una referencia, ¿ok? Recordemos que la categoría es retesteo del primer pico, no segundo pico, sino retesteo del primer pico. Esa es la categoría en la que se encuentra de momento este instrumento. Entonces, como potencialmente sabemos que el precio no hay algo que me impida de que pueda volver a llegar en este punto de arriba, o incluso ligeramente un poco más o un poquito menos, y es por esa razón que en H1 se descarta el seguimiento, o no sería lo más efectivo dar seguimiento en H1, porque el movimiento potencial de reversión aún no hay algo que me diga que no puede hacerlo de este modo. La estructura no me lo está impidiendo, ¿sí? Basado en esa estructura, no me está diciendo que no pueda hacer esto. Entonces, seguimiento en H1, descartamos. Bueno, entonces, ¿cómo buscaríamos una ejecución? ¿Cómo la buscaríamos? Tenemos la referencia de este primer pico. Y si estamos buscando un retesteo, lo que yo les comenté, hacia grandes rasgos, para los que ya vieron el video, ¿no? Tomamos en cuenta 30 pips hacia arriba. 30 pips hacia arriba. Marcamos, sería más o menos aquí. Y ese sería, digamos que el riesgo del instrumento. ¿Ok? Ese es el riesgo del instrumento. No deberíamos colocar un stop loss más arriba de ese punto. De momento, ese es el riesgo que nos ofrece el instrumento. Bien, ahora, la cuestión de decisión es bastante simple. Porque si ya sabemos dónde está el riesgo referente al instrumento y referente a la estructura, donde es menos probable que llegue el precio, de ahí se genera dichos niveles, dicho cálculo de riesgo que tiene un trasfondo.
Si ya lo conocemos, simplemente evaluamos y medimos. Si recuerdan lo que les posteé el día viernes, les posteé sobre cómo tomar decisiones de compra-venta basados en la medición de riesgo. Así es como se mide el riesgo. Entonces, el riesgo actualmente de aquí hasta el punto más alto se encuentra a unos 140 y tantos pips, 147 pips, lo cual para mí se me hace descomunal para la temporalidad de H4. Para H4 ese riesgo es bastante elevado. Y como no hay algo que me impida de que el precio no pueda hacer lo siguiente, entonces yo debería estar atento, y aquí es donde hace mucho sentido dar un seguimiento, debería estar atento de que si el precio sube, y de hecho justamente nos convendría de que el precio subiese, y por eso la semana pasada, cuando algunos se ejecutaron en este y otros correlacionados, hablamos de una gestión que es, digamos que, tipo intradiario, ¿sí? Te vas por pocos tips, como les comenté, en H4 no significa que es puro swing, H4 no es solo swing, sino hay veces donde esperamos movimientos muy cortoplacistas, siempre y cuando sepas cómo buscar ese tipo de movimientos. Muy bien. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué esperamos? Un recorte de riesgo. Entonces, si el precio está en este punto, o si llegase a este punto, el riesgo sería de 90 y tantos. Entonces, ¿qué nos convendría? Que mientras más arriesgue el precio, mientras más acerque el precio a este punto de referencia, pues evidentemente el riesgo va a ser todavía menor. ¿Sí? Y es ahí donde podríamos decir, ok, me conviene asumir un riesgo de 40 pips. Si la respuesta es sí, pues perfecto, entras, frase temporal está perfecto, ejecutas. Entonces, justamente ese es el seguimiento que buscamos darle en el H4. ¿Listo? Eso es lo que buscamos en el H4 de manera específica. Dice, de hecho, en TF menor se podría buscar compra en menos hasta ese último máximo que hizo. En TF menor ya es otro cuento, es evidente. Bueno, ya tenemos el contexto de este instrumento, ya entendimos el trasfondo de todo esto y sabemos que hay instrumentos correlacionados, simplemente pues contrastamos la información. También les voy a hablar del dólar con el franco. Dólar con el franco, porque aquí vamos a hablar de cuándo sí conviene dar un seguimiento más específico en el H1, fue a diferencia de este, y ahorita vamos a hablar de ese ejemplo, para que todo esto quede clarísimo. Bueno, para hablar del dólar con el franco hay que remontarnos a hace creo que hace 3 semanas más o menos, o hace un mes quizá. Si recuerdan, hablamos de este instrumento y dijimos, de momento se encuentra en un primer pico. ¿Ok? Este es lo mismo, esta es la expansión, ¿no? Esta es la expansión. Entonces, por fractalidad, todo eso es el ciclo, evidentemente. Todo el ciclo empieza desde allá arriba. Y si recuerdan, en este punto ejecutamos, o sea, para los que estuvieron dando seguimiento con nosotros, ejecutamos en este punto, el precio subió y yo les dije, ahora el precio está cayendo, está bajando, pero todavía se encuentra dentro de la categoría del retesteo del primer pico. O sea que técnicamente para el H4 esto no es el patrón de reversión, sino es el primer pico, ¿ok? Y es por estas razones que dar un seguimiento así inicialmente en H1 no es lo más efectivo. Puede que funcione, pero en términos de eficiencia, en términos de tamaño de muestra o de que se replique en su gran mayoría de veces, no es lo más efectivo, porque no hay algo que me impida de que pueda hacer este punto. Y si contrastamos la información que tenemos, técnicamente el australiano dólar es como que está en este punto, ¿ok? No hay algo que me impida de que el precio pueda llegar en ese punto, ¿sí? Entonces, la categoría es técnicamente el primer pico. Eso le dimos seguimiento. Luego se vino el segundo pico y ese es otra categoría de gestión. Aquí aplica otros principios de gestión que también ya los he compartido. ¿Ok? Entonces se viene. Y evidentemente, es el retesteo del segundo pico. Y ahora, como estamos en el segundo pico, evidentemente hace más sentido dar un seguimiento en H1. Aquí sí hace más sentido. Y no es lo mismo que el anterior. No es lo mismo en términos de estructura, en términos de patrón, en términos de formación. No es lo mismo. El significado es totalmente distinto. Aquí sí, yo diría,
perfecto, aquí sí, para mí sí hace más sentido buscar ese seguimiento en H1. ¿Por qué? Porque el camino potencial es más probable que empiece a hacerlo en este punto, ¿sí? Por la estructura. Entonces, vamos en H1, generamos un nivel, entonces, ¿qué esperaríamos? Perfecto, tenemos lo siguiente. El precio aquí es una expansión, aquí es una contracción, donde potencialmente no hay nada que me impida de que el precio pueda llegar en este punto. ¿Qué quiere decir? Que si en los próximos días el precio lo vemos en este punto, pues evidentemente hay que buscar alguna ejecución. Entonces, ¿qué significa? Pues significa que a este le podemos dar un seguimiento. Y aquí sí hace más sentido darle un seguimiento en esa temporalidad. Entonces, son por esas razones que en ese sí y en el anterior no. ¿Ok? Espero que esto quede clarísimo. Es posible que no de... sí, pero es que estamos hablando en términos de probabilidad. Recordemos los principios, ¿no? Recordemos los principios. Es cuestión simplemente un poco de probabilidades. O sea, evidentemente eso sí puede ocurrir. Dentro de lo que llamamos patrones de reversión, evidentemente tomamos en cuenta de que hay 4. ¿Sí? Hay 4. 4 información, el doble techo, que todos conocemos, la falla, la trampa, sus nombres técnicos es clímax, doble techo, algunos en el market maker esto le dicen M's, en otras estrategias se conocen como fractales, etc. O sea, tiene varios nombres técnicos, pero al final del día, como nombres generales, son patrones de reversión. ¿Por qué? ¿Dónde se ve esto? Pues evidentemente el precio, pues casi no vemos que haga giros de precios de manera lineal. Si tú observas todos los lugares donde hace revisión del precio, pues por lo general vas a ver cierto comportamiento, ¿no? Referente a la proporcionalidad. Entonces, si es el ciclo completo de inicio, fíjate la proporción que tiene esto de aquí. O sea, es totalmente proporcional al tamaño del ciclo. A eso me refiero. Entonces, en términos de probabilidades, ¿qué quiere decir? Que si tenemos esas 4 en tamaño de muestra total, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que haga esto es técnicamente 1/4, ¿sí? 1/4. Y como tenemos 3 aquí de 2 picos, de 2 retesteos, entonces es más probable que tengamos esto. Entonces, ¿a qué apuntamos? A la mayor probabilidad. La probabilidad de ese es 3/4. 3/4. Por lo cual, evidentemente es mayor que este. Entonces, ¿a cuál nos hace más sentido apuntarle? Pues evidentemente a este, así de simple. De ahí surgen esos principios de los cuales no les comentan, pero realmente es súper importante tomarlos en cuenta. Son meramente principios estadísticos y evidentemente se le puede meter un poco de inferencia bayesiana, que evidentemente también lo hacemos, pero es partir de datos frecuentistas, que es justamente esto. Vale. Bueno, vamos a revisar el oro simplemente para finalizar. En este caso, podemos hacer otro sub mañana para complementar los otros instrumentos que tienen correlación y otros instrumentos que también vimos la semana pasada, simplemente para dar un poco de contexto. Este igual lo estamos dando seguimiento. Y vamos a meterle contexto, quizá mañana hacemos otro Zoom para revisar. Pero para finalizar vamos a ver el orito. Bueno, en el orito es otro instrumento que ya lo habíamos visto, ya habíamos comentado un poco de este. Vamos a refrescar un poco la memoria en lo que vimos en el orito. A ver. Miren, voy a borrarlo para que se entienda. Ok, en el orito. Miren, si recuerdan un poco el orito, llegó a niveles pues, en los que nunca había estado, por lo cual es que se mantenga con esa trayectoria es muy complicado. O sea, no es que no pueda ocurrir, pero que ocurra eso, pues nunca lo ha hecho en su vida. Así que la probabilidad de que ocurra ese acontecimiento, pues es muy poco probable. Es muy poco probable, ¿ok? O sea, prácticamente nunca había estado en esos niveles en su vida. ¿Listo? Entonces podemos inferir de que no estamos diciendo que no va a continuar subiendo, sí es probable que pueda continuar subiendo, pero es probable que también baje en cierto punto, se mantenga, bla, 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 y potencialmente puede volver a subir en un periodo de tiempo, no sé, que nos gusta 1 año, 2 años, no se descarte esa posibilidad, evidentemente sí, pero por ahorita, hablando más
en cuestiones de días, en cuestiones de semanas, o sea, unos cuantos meses, aún pinta un escenario bastante bajista. Entonces, por lo cual, si tiene un escenario potencialmente bajista, pues podemos aprovechar de ese evento que puede llegar a ocurrir. ¿Listo? Ya. Entonces, tomando en cuenta esto, tenemos la expansión, tenemos lo que estamos esperando en el horito. Si se dan cuenta, de momento tenemos esto de aquí. ¿Sí? Esperamos un cambio en el horito. A ver. Y fíjense, o sea, prácticamente los mismos principios, ¿no? Eso puede que se mantenga, continúe bajando un poquito más, potencialmente va a tender a subir, ya lo iremos platicando, pero por ahorita, si recuerdan, yo les dije, en este vale la pena darle seguimiento en H1. De hecho, marcamos lo que eran los niveles. Si recuerdan, la estructura del orito era la siguiente, ¿no? Teníamos aquí este movimiento, y aquí dije, pues, ok, pues podemos jugarnos, podemos arriesgarnos en H1. ¿Por qué? Porque el movimiento potencial bajista puede llegar a ser bastante interesante. Entonces generamos lo que es el nivel, bla, 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 ya lo habíamos generado, y fíjense lo siguiente. Ahora, esto de aquí, de momento, no lo ha alcanzado a romper, ¿ok? Entonces, miren, la única manera en la que yo podría volver a reejecutar en este instrumento, por lo menos en H1, que eso puede llegar a correrse, darse tranquilamente en esta semana, debido a que no ha hecho una nueva expansión, ¿sí? Porque esto es la expansión, esto es la contracción y esto es la expansión, pero como no ha hecho un mínimo más bajo que el anterior, técnicamente está dentro de lo que consideramos una contracción, ¿ok? Por lo cual no hay nada dentro de este patrón de formación, dentro de esa estructura que me impida de que el precio pueda volver a llegar a subir, ¿ok? Por lo cual, a lo mismo, ¿no? Entonces, dar un seguimiento en, no sé, en M15 para mí, no, de momento no sería lo más eficiente. Así que en H1, lo que potencialmente yo podría esperar para la reducción de riesgos, o sea, para que no tenga un riesgo descomunal o riesgo donde potencialmente el precio me lo puede tocar sin ningún problema, pues para reducir ese riesgo, pues evidentemente yo tendría que meterlo dentro de la categoría de ejecución de una entrada en continuación a un ciclo, pero en cuestión de retesteo. O sea, la categoría general es retesteo, primer retesteo de una entrada en continuación a un ciclo, ¿ok? Esa sería la categoría. Y recuerden, si no han visto los videos, que me los pidan, yo se los proporciono sin ningún problema. Son videos de gestión, o sea, yo les hablo de categorías, cuáles son las categorías. Cuando tú ya sabes la categoría, simplemente aplicas las reglas de gestión. Ya dices, ok, esta es la categoría que espero, entonces estas reglas se ejecutan. Aquí va mi stop loss, esto de beneficio puedo buscar basado en justamente esto es lo que les estoy comentando, ¿ok? Bueno, entonces, en resumen, ¿qué espero? Así, grandes rasgos, aplico mi categoría. Como no hay algo que me impida que el precio pueda subir, entonces sé que potencialmente puede hacerlo. Por lo cual, si tengo mi referencia, pues simplemente conozco mi riesgo, ahí van a ver cómo se mide el riesgo, conozco mi riesgo, entonces simplemente buscaría que mi precio de entrada no se encuentre tan distante del riesgo que me ofrece el instrumento. Punto. Porque esa es la categoría donde se encuentra y no hay algo que me valide o que me invalide este escenario. Por lo cual, como es probable que pueda ocurrir, y digo, puede ocurrir, yo simplemente esperaría algo de ese tipo. ¿Ok? Así de simple. Bueno, vamos a dejarlos aquí. Vamos a hacer otro Zoom muy probablemente mañana para ver otros instrumentos que quedaron ahí, que también son interesantes que podamos darles seguimiento. Pero de momento vamos a dejarlo hasta aquí. Así que pasen una excelente noche y nos vemos hasta la siguiente.